Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda en el Salmo 23. Exploraremos la figura del pastor. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes Me gusta. y conectar este antiguo poema Ujú. con tu propia vida. Es fascinante cómo un texto tan antiguo puede seguir siendo tan relevante. Totalmente. El Salmo 23, Mm, atribuido al rey David, ajá, nos ofrece una ventana a su alma, interesante. a su profunda confianza en Dios, en medio de las circunstancias más desafiantes. Y es que David, desde su juventud como pastor, Así. conocía de cerca los peligros Claro. y las necesidades de un rebaño. Ujú. Me pregunto cómo influyó esa experiencia en su manera de entender a Dios. Esa es la clave para desentrañar la riqueza del Salmo 23. Interesante. David no solo usó la imagen del pastor como una metáfora bonita, Ajá, sino que plasmó en este poema su propia vivencia. entiendo. Él sabía lo que significaba guiar, proteger y proveer para las ovejas, Ah. enfrentándose a animales salvajes, Wow. terrenos difíciles Sí. y la constante búsqueda de agua Mm. y pastos. Entonces, a identificarse como una oveja Claro. bajo el cuidado de Dios, ¿Sí? David no solo estaba expresando Ah, una profunda verdad basada en su propia experiencia. exactamente, esa experiencia le Claro. permitió comprender la magnitud del cuidado y la Ujú. protección divina Ya, de una manera claro. que quizás no hubiera sido posible de otra forma. Interesante. Y esa verdad es la que resuena a través de los siglos. Sí, Y nos sigue hablando hoy. totalmente. Es increíble. Hablando de imágenes poderosas, ¿Vos sí? ¿qué hay de las aguas tranquilas? En un clima árido como el de Israel, encontrar agua fresca era vital, ¿verdad? Absolutamente. Para un rebaño, Ujú. las aguas tranquilas representaban la diferencia Sí. entre la vida y la muerte. Wow, No solo calmaban la sed, claro. sino que también ofrecían un remanso de paz en medio del calor y Suena- la aridez del desierto. Y en el Salmo esas aguas van más allá de la necesidad física. Ujú. Representan la paz interior, Ajá. la calma que Dios nos ofrece, Sí. incluso cuando nos encontramos en medio de tormentas. Tienes razón. Es increíble, ¿no? Es como si David nos dijera, Ajá. no importa cuán turbulentas sean las circunstancias, Ah, siempre hay una fuente de paz a la que podemos acudir. sí. Dios, como un pastor amoroso, nos guía hacia esos oasis espirituales donde Ujú. podemos renovar nuestras fuerzas. Me hace pensar en esos momentos de la vida donde, a pesar de los problemas, Sí. sentimos una profunda calma interior, Ajá, una seguridad de que no estamos solos. claro. ¿Crees que David se refería a ese tipo de experiencia? Sin duda, el Salmo 23 no es solo un poema bonito, Ya veo. sino un mapa para el alma. Interesante. Nos muestra el camino hacia la paz interior, hacia la confianza inquebrantable en el cuidado de Dios. Y ese camino, como bien lo describe el Salmo, nos lleva por senderos de justicia. Ajá. Pero, ¿qué significa exactamente justicia en este contexto? Porque no se trata solo de seguir reglas, ¿verdad? Es cierto, la palabra hebrea para justicia tiene un significado mucho más amplio Ujú. que simplemente cumplir con la ley. Entiendo. Habla de rectitud, de Ah. plenitud, Ajá. de vivir en armonía con la voluntad divina. Interesante. Es como si David nos dijera, Dios no solo nos protege, sino que nos guía por el camino. Que nos lleva a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, que los senderos de justicia no son un conjunto de normas rígidas, sino un camino de crecimiento Ajá, y transformación personal guiados por la mano de Dios. exactamente. Y ese Claro. camino, aunque no siempre es fácil, Claro. nos conduce hacia una vida plena y con propósitos. Lo que me lleva a una pregunta Sí, que claro. quizás muchos se hacen. Ujú. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en ese valle de sombra de muerte que menciona el Salmo? ¿Cómo puede la figura del pastor consolarnos en esos momentos de oscuridad? Ujú. Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? Totalmente. Esa imagen del valle de sombra de muerte es quizás una de las más poderosas y a la vez más incomprendidas del Salmo. No se refiere necesariamente a la muerte física, ¿Entiendo? sino a cualquier experiencia que nos haga sentir abrumados por la oscuridad, la incertidumbre, el miedo. Podríamos decir que es una metáfora para esos momentos en los que sentimos que la vida nos golpea con fuerza. Y nos deja tambaleando, ¿no? Esas situaciones que nos hacen cuestionarnos todo y nos sumen en un mar de dudas y angustias. Exacto. Y es precisamente en esos momentos de profunda vulnerabilidad que la figura del pastor adquiere una nueva dimensión.
David, como pastor experimentado, sabía que las ovejas a veces se extraviaban, se lastimaban, sí. se enfrentaban a peligros que no podían superar solas. Y él como pastor no las abandonaba a su suerte. Ajá. Las buscaba, Ujú, las curaba, sí, las guiaba de regreso al redil. justamente. Y es esa imagen la que nos ofrece consuelo en el Valle de Sombra de Muerte. Ujú. David nos dice, a través de su propia experiencia, Ah, que Dios no nos abandona en la oscuridad, ya veo. que su presencia nos acompaña incluso en los momentos más difíciles. Me llama la atención que David no dice, no temeré a secas. Ujú. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es como si la presencia de Dios fuera un escudo, una fuente de seguridad inquebrantable. Es una observación muy aguda. La presencia del pastor no solo infunde calma, sino que también ofrece protección activa. Interesante. David nos recuerda que Dios no es un observador pasivo de nuestro sufrimiento, Ya. sino que está activamente involucrado en nuestro bienestar, luchando a nuestro lado contra las fuerzas que nos amenazan. Y no lo hace con indiferencia, sino con amor, con una ternura que se refleja en la frase confortará mi alma. Esa frase es clave para comprender la profundidad del cuidado de Dios. No se trata solo de una protección física, sino de un consuelo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Ya veo. La palabra hebrea que se usa aquí para confortar implica restaurar, Ajá. renovar. Es como si Dios, a través de su amor, fuera capaz de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Es una imagen muy reconfortante, especialmente en un mundo donde a veces parece que el sufrimiento y la soledad son la norma. El Salmo 23 nos recuerda que no estamos solos en la batalla, que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que nos guía, sí, una mano que nos sostiene, un corazón que nos ama incondicionalmente. Y esa seguridad se refleja en la siguiente frase. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí David nos revela la motivación detrás del cuidado de Dios. Interesante. No nos guía por obligación, Mm, ni por nuestro mérito, exacto. sino por amor, por la gloria de su propio nombre. Es una declaración profunda del carácter de Dios, de Wow. su fidelidad inquebrantable. Es decir, que Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que nos guía hacia la bondad porque nos ama. Exactamente. Y esa guía, como ya hemos dicho, nos lleva por senderas de justicia. Pero ¿cómo podemos traducir ese concepto a la vida moderna? ¿Qué significa caminar por senderas de justicia en el siglo XXI? Esa es una gran pregunta. ¿Se trata de ser impecables, de seguir un código moral rígido, o hay algo más profundo en esa imagen? Creo que la clave está en comprender que justicia en el contexto bíblico no se limita al cumplimiento de normas. Tiene que ver con la integridad, con la coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores, Ajá. con la búsqueda del bien común. Es decir, que la justicia no es un concepto abstracto, Mm. sino una forma de vida, Ajá. una manera de relacionarnos con nosotros mismos, Mm. con los demás Ujú. y con el mundo que nos rodea. Exactamente. Y es en ese camino, en esa búsqueda constante de la justicia, donde encontramos la verdadera plenitud, la paz interior que tanto anhelamos. Y esa búsqueda, como lo describe David, no está exenta de dificultades. Habla de un valle de sombra de muerte, Claro. de enemigos, de momentos de angustia. Pero, ¿cómo puede el Salmo 23 ayudarnos a afrontar esos desafíos? Mm. ¿Cómo podemos aplicar su mensaje a las situaciones concretas que enfrentamos en la vida diaria? Esa es una pregunta fundamental y creo que la respuesta está en la actitud del salmista frente a la adversidad. A pesar del miedo, de la incertidumbre, de los peligros que le rodean, Sí. David mantiene una confianza inquebrantable en la protección y la guía de Dios. Es como si dijera, sé que voy a enfrentar dificultades. Que el camino no siempre será fácil, pero confío en que Dios estará conmigo, guiándome, protegiéndome, dándome la fuerza para superar los obstáculos. Exactamente. Y esa confianza no se basa en la ingenuidad, sino en la experiencia personal de David. Ah. Él había enfrentado innumerables peligros a lo largo de su vida, desde leones y osos hasta ejércitos enemigos, y en cada situación había experimentado la fidelidad de Dios. Es como si cada prueba superada le hubiera fortalecido la fe, Claro. le hubiera dado la certeza de que Dios nunca lo abandonaría. Y es esa certeza la que le permite afrontar el valle de sombra de muerte con valentía, Ajá. sabiendo que no está solo, Ajá. que el pastor divino lo acompaña en cada paso del camino. Pero esa valentía no implica la ausencia de miedo, ¿verdad? David reconoce la existencia del peligro de la oscuridad,
Por supuesto, el Salmo 23 no nos invita a negar la realidad del sufrimiento, sino a enfrentarlo con la confianza de que Dios está a nuestro lado. Y esa confianza se ve reflejada en la imagen de la vara y el cayado. ¿Qué significado tienen estos elementos en el contexto del Salmo? La vara o bastón era utilizada por los pastores para guiar y corregir a las ovejas, manteniéndolas en el camino correcto. El cayado, por otro lado, era un arma, un instrumento de defensa contra los depredadores. Es decir, que la vara representa la guía y la disciplina de Dios, mientras que el cayado simboliza su protección, su poder para defendernos del mal. Exactamente. Y ambos elementos juntos nos transmiten una sensación de seguridad, de confianza inquebrantable en el cuidado del pastor divino. Es como si David nos dijera, Dios no solo te ama, sino que te cuida, te protege, te guía por el camino correcto, te corrige cuando te desvías, te defiende del peligro. Y ese cuidado no se limita a lo espiritual, sino que también se manifiesta en el ámbito material. Me refiero a la imagen del banquete que describe David. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es una imagen poderosa, ¿no crees? Sin duda. Es una escena de abundancia, de celebración, en la que Dios, como un anfitrión generoso, nos ofrece un festín en medio de la adversidad. Y no lo hace en secreto, sino a la vista de nuestros enemigos, de aquellos que buscan hacernos daño. Es una declaración de la soberanía de Dios, de su poder, para bendecirnos incluso en las circunstancias más difíciles. Es como si David nos dijera, no importa lo que tus enemigos intenten, Dios siempre cuidará de ti, te proveerá de salida. Te dará la victoria. Y ese banquete no se limita a lo material, ¿verdad? También tiene una dimensión espiritual. Por supuesto, el banquete representa la plenitud que encontramos en Dios, la satisfacción de nuestras necesidades más profundas. La alegría que brota de la comunión con Él. Y esa plenitud se ve reflejada en la frase, mi copa está rebosando, una imagen de abundancia sin límites. Exactamente. Es como si David nos dijera, Dios no solo te da lo que necesitas, sino que te colma de bendiciones, te da más de lo que puedes imaginar. Es una imagen que nos llena de esperanza, que nos anima a confiar en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Y esa esperanza se ve reforzada en la siguiente frase, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significado tiene la unción con aceite en este contexto? En el antiguo Israel, el aceite se utilizaba para ungir a reyes y sacerdotes, consagrándolos para un servicio especial. También se usaba para sanar heridas y embellecer el cuerpo. Entonces, la unción con aceite en el Salmo 23 representa la bendición de Dios, su favor, su protección, su poder para sanarnos y restaurarnos. Exactamente. Es como si David nos dijera, Dios te ha elegido. Claro. Te ha apartado para un propósito especial. Te ha ungido con su espíritu. Te ha dado su favor. Te ha cubierto con su manto de protección. Es una imagen que nos llena de seguridad, de confianza en el amor incondicional de Dios. Y esa confianza se refleja en las últimas líneas del Salmo, donde David expresa su convicción de que la bondad de Dios lo acompañará a lo largo de toda su vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una declaración de fe, una certeza inquebrantable de que la presencia de Dios es una realidad constante, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Es como si David, después de haber recorrido el camino del Salmo 23, después de haber experimentado la protección, la guía, el consuelo y la abundancia de Dios, pudiera decir con total convicción, sé que Dios está conmigo, que nunca me abandonará. Y ese testimonio, esa certeza inquebrantable en el amor de Dios, es la que ha resonado a través de los siglos, ofreciendo esperanza y consuelo a millones de personas en todo el mundo. El Salmo 23 no es solo un poema bonito, sino un mapa para el alma. Una guía para encontrar la paz y la protección de Dios en medio de las dificultades de la vida. Y esa es la invitación que nos hace este salmo, a confiar en el pastor divino, a dejarnos guiar por sus caminos, a experimentar la plenitud de su amor, incluso en los momentos más oscuros. Hemos recorrido el Salmo 23 verso a verso, explorando sus imágenes, su contexto histórico, su mensaje de esperanza. Sí. Pero ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría milenaria a nuestra vida moderna? ¿Cómo podemos convertir estas palabras en una realidad tangible? Esa es la pregunta clave, ¿no?
Es fácil conmoverse con la belleza del Salmo, Claro. pero el verdadero desafío está en llevarlo a la práctica, Ajá. en convertirlo en una guía para nuestras decisiones, Sí. en una fuente de consuelo en medio de las dificultades. Es como si tuviéramos un mapa del tesoro en nuestras manos, pero no supiéramos cómo llegar al cofre. ¿Cómo podemos descifrar ese mapa? ¿Cómo podemos convertir la poesía del Salmo 23 en acciones concretas? Creo que el primer paso es cambiar nuestra perspectiva, Ah. dejar de vernos como seres aislados autosuficientes Ajá. y empezar a reconocernos como parte de un rebaño, Sí. necesitados de la guía y protección del pastor divino. Es un cambio radical, ¿no? Implica reconocer nuestra vulnerabilidad, Claro. nuestra necesidad de ayuda. Exactamente. Es un acto de humildad que nos permite abrirnos a la gracia de Dios, a su cuidado constante. Y es en esa entrega, en esa confianza, donde encontramos la verdadera paz. Pero siendo realistas, ¿cómo se traduce eso a la vida diaria? En un mundo tan acelerado, tan lleno de ruido y distracciones, ¿cómo podemos conectarnos con la presencia del pastor? ¿Cómo podemos escuchar su voz en medio del caos? Ahí es donde las imágenes del Salmo 23 se convierten en herramientas poderosas. Interesante. Podemos usarlas para reinterpretar nuestras experiencias, para encontrar el sentido oculto en las situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, cuando nos sentimos abrumados por el estrés, por las presiones del trabajo, por la incertidumbre del futuro, podemos recordar la imagen de las aguas tranquilas. Exactamente. Y no se trata solo de un concepto abstracto, sino de buscar momentos de quietud, de silencio interior en medio del torbellino de la vida. Ya veo. Puede ser a través de la meditación, de la oración, de la contemplación de la naturaleza, de cualquier actividad que nos permita desconectar del ruido exterior. Claro. Y reconectar con nuestra esencia, con la presencia de Dios en nuestro interior. Es como si el Salmo 23 nos invitara a crear nuestros propios oasis espirituales, de esos espacios donde podemos calmar la sed del alma, donde podemos renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Y cuando nos encontramos frente a decisiones difíciles, cuando no sabemos qué camino tomar, Claro. podemos recordar la imagen de los senderos de justicia. Que como ya hemos dicho, no se trata de seguir un conjunto de reglas rígidas, sino de buscar la voluntad de Dios, el camino que nos lleva a la plenitud, a la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Exacto. Y para discernir ese camino, necesitamos cultivar una escucha atenta, una sensibilidad a lo de Dios, que se manifiesta a través de múltiples canales. Claro. La oración, la lectura de la Biblia, la sabiduría de personas que admiramos, las señales que encontramos en nuestro entorno. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives espirituales, buscando pistas, descifrando mensajes, aprendiendo a reconocer la guía de Dios en los detalles más pequeños de la vida. Y cuando nos encontramos en medio del dolor, de la pérdida, de la enfermedad, de cualquier situación que nos haga sentir que estamos atravesando el valle de sombra de muerte, podemos recordar la promesa de que no estamos solos, de que el pastor divino nos acompaña en cada paso del camino. Es una promesa que nos llena de consuelo, que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las fuerzas nos fallan. Y esa fuerza no viene de nosotros mismos, sino de la certeza de que Dios está a nuestro lado, que su vara y su callado nos guían y protegen, que su amor incondicional nos sostiene incluso en la oscuridad más profunda. Es como si el Salmo 23 nos susurrara al oído. No te rindas, no te desanimes. Yo estoy contigo, te sostendré, te guiaré, te daré la fuerza para superar esta prueba. Y al final del camino nos espera el banquete de la gracia, la abundancia de las bendiciones de Dios, la plenitud que solo encontramos en su presencia. El Salmo 23 no es solo un poema, es una brújula para la vida, una guía para navegar por las tormentas y encontrar la paz en el corazón del pastor divino. Es una invitación a confiar, a entregarnos, a experimentar el amor incondicional que nos sostiene en cada paso del camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el Salmo 23. Un placer. Esperamos que este viaje te haya ayudado a descubrir nuevas dimensiones de este texto milenario y a conectarlo con tu propia vida. Que la paz y la protección del pastor divino te acompañen siempre. Hasta la próxima.